paisaje duerme. Todo está en calma. Todo parece inerte, ni un ruido. Nada ni nadie puede enturbiar esta dormitada belleza. Con las primeras horas del día, el rocío se levanta y con él, desperezadas, aparecen las primeras siluetas de encinas, viñedos, olivares. Todo cobra vida. Comienza el milagro de un nuevo día. Cinco estrellas definen el pasado, presente y futuro de este pueblo. Un pueblo hecho a sí mismo, a su imagen y semejanza. Un pueblo definido por un entorno en el que participan activamente. La dehesa se nos muestra así, como la intervención más afortunada de unos hombres afincados a sus orígenes, sobre un ecosistema, el del bosque mediterráneo, produciendo una convivencia ideal e incluso utópica entre la explotación de recursos y la conservación del medio. Calzadilla emerge marcada por la Vía de la Plata y la nueva autovía, como en su pasado más histórico lo estuvo por la vía romana que unía el norte y el sur de la península ibérica, que con el paso del tiempo se convertiría en un sucedáneo del Camino de Santiago. Fuente proveedora de numerosos peregrinos, turistas, curiosos, que ajenos al paso del tiempo contemplan asombrados cómo se alzan sus construcciones, muestras de un pasado histórico comprometido, enriquecido por el paso del tiempo, culturas y pueblos. Desde los yacimientos romanos, situados en el Alto del Palomar, que justifican la opinión de algunos historiadores que sitúan la existencia de la villa romana Contributa Iulia en su término municipal, a la época de la Reconquista, en la que Calzadilla perteneció a la Orden de Santiago. Evidencia de este rico pasado, el único torreón conservado de la antigua casa solariega de la Encomienda, datada en el siglo XVI. Cercana a ella se erige la torre construida en mampostería de la parroquia del Divino Salvador, monumento histórico-artístico en la que destaca sobremanera un retablo gótico, único en Extremadura por su belleza y magnitud. En él se narran, en 28 tablas, escenas bíblicas con una sincronía acogedora e inusual. Su senda fue la sabiduría, su meta la serenidad. Como reza la dedicatoria de Camilo José Cela, la figura de Antonio Rodríguez Moñino germina sabia y serenamente a principios del siglo XX. Bibliófilo universal y calzadillero de nacimiento, más conocido como el príncipe de los bibliófilos, donó más de 15.000 ejemplares, algunos únicos en el mundo, a la Real Academia de la Lengua Española, inaugurando los Reyes de España una biblioteca con su nombre en dicha institución. Si continuamos avanzando en el tiempo, nos encontramos con el hermanamiento de Calzadilla y el Cabildo Insular. Numerosos actos se suceden como la visita de los vecinos a la isla o la asidua presencia de representantes del Cabildo en la localidad. Fruto de estas relaciones, se logran adecentar 2 plazas de la localidad, dejando para las postrimerías el nombre del fallecido presidente del Cabildo en una de ellas, Alejandro Castro. Un pueblo, el Calzadillero, que tras el hermanamiento adquiere si cabe aún más importancia,
gracias a la inmortalización del grandioso retablo de su iglesia del Divino Salvador en un boleto de Navidad en el sorteo del niño del año 2004 y un sello de correos. Todo ello como fuente de transmisión de cultura y conocimiento, permitiendo que esta pequeña pero ambiciosa población sea conocida como fuere en cualquier rincón del mundo. Un rico y reciente pasado el de Calzadilla, que procura a sus vecinos una visión optimista del presente y del futuro. A los datos nos ceñimos si afirmamos que es una de las escasas poblaciones de Extremadura en la que su población ha crecido. Es la primera productora de pollos de la comunidad autónoma, el séptimo productor de vinos. Unos datos que nos llevan a afirmar que el desarrollo industrial y agroganadero necesario para garantizar el avance de la población están asegurados, convirtiéndose en un lugar idóneo donde trabajar, vivir y disfrutar de los milagros con los que diariamente nos obsequia la naturaleza. En tiempos pretéritos, Extremadura fue un enorme bosque. Y aún hoy, gran parte de esa superficie sigue estando cubierta por un esplendoroso manto arbóreo. Bosques de encinas en llanuras, bosques de alcornoques, quejigos y robles en serranías y montañas, bosques y matorrales mediterráneos en múltiples y diversas variantes según el relieve y los matices del clima. Precisamente, esto y no otros factores condicionan el entorno de Calzadilla, un ecosistema marcado por el bosque mediterráneo, formado por grandes arboledas de encinas, alcornoques, robles. Dehesa extremeña, ecosistema para algunos y explotación agraria compleja para otros. En cualquier caso, de creación humana a partir del bosque mediterráneo primitivo, fruto del empeño en arrebatar tierras al bosque para conseguir un aprovechamiento útil del terreno, ya sea ganadero, agrario o forestal. Así, se nos presenta como un ejemplo modélico de equilibrio entre el mantenimiento de unos valores ambientales y de madurez ecológica de los ecosistemas y la extracción de productos y recursos útiles muy variados. Calzadilla es dehesa en estado puro, dehesa por el entorno ecológico que permite desarrollar en torno a ella encinas octogenarias, almendros en flor, alamedas surcadas por su propia sangre, el agua de los riachuelos, animales con conciencia de libertad. Pero dehesa también por tolerar la crianza del cerdo en sus grandes extensiones de encinas y alcornoques, por permitir a los viñedos clamar al cielo con sus brazos abiertos en busca de nuevos frutos, por posibilitar a los cuidados olivares aguardar con impaciencia la hora de ser vareados. Calzadilla, marcada por un entorno de dehesa y un clima extraordinario, se convierte en paraíso medioambiental, puesto al servicio del hombre, de sus necesidades y de su disfrute, sin olvidar por ello el respeto que se le debe.
En Calzadilla encontramos el ejemplo perfecto del equilibrio justo entre productividad y respeto al entorno. Una productividad, la de la dehesa, resumida en el tridente ganadero, agrícola y monte, pero que puede abarcar, si se planifica correctamente, otras áreas como el agroturismo, aprovechamiento cinegético, etc. Comenzaremos por el uso ganadero. Con él se pretende extraer del suelo la máxima producción de hierba pastable, unos pastizales que suponen una alimentación suplementaria para el ganado. ¿Por qué decimos suplementaria? Pues sencillamente porque por problemas de sequía, los ganaderos calzadilleros se ven obligados a complementar la alimentación de su ganado con pienso. Este ganado abarca el vacuno, menos numeroso respecto a otras especies más explotadas en el pueblo. Aún así, la gran producción cárnica y láctea que facilita le hacen ser una especie muy rentable. El ganado ovino, encabezado por la raza merina, dedicado en tiempos a un floreciente mercado lanar, ha pasado a ser una fuente de riqueza cárnica importante. En otras zonas de España, como el norte, incluso es utilizado este ganado para la extracción de leche. Y cómo no el ganado porcino, el verdadero rey de la dehesa. Es el ganado con un mayor y más eficiente aprovechamiento, especialmente en estas fechas en que se experimenta un gran auge por la creciente rentabilidad y ampliación de mercado con la implantación de la Unión Europea. El cerdo, siguiendo una crianza tradicional de explotación en régimen extensivo, se convierte en parte fundamental del ecosistema de la dehesa. Su vida en libertad se sirve de todos los recursos del entorno, hierba en primavera de pastizales, rastrojo de cereal, culminando con el encebado con la bellota y la hierba de otoño-invierno de la montanera. A la montanera llega el animal en edad suficiente y con una alimentación natural y variada. El pastoreo de cerdos en campos abiertos favorece el consumo de bellotas que florecen en encinas, alcornoques y quejigos de la zona. La bellota se convierte en estos momentos en el alimento fundamental por dos razones básicas: la existencia de unos aceites cuyo aroma se incorpora a la canal del animal y porque la grasa de esta alimentación es más fluida y se reparte mejor entre las fibras musculares. Todo un arte. La crianza de estos animales se convierte en un escrupuloso ritual que nos lleva a conseguir unos productos exclusivos que hacen el deleite de quien los disfruta, como también es un arte la tradicional matanza extremeña. En ella, los habitantes de la población extraen todos los productos derivados del animal para uso doméstico. El sabor único, unido al importante ahorro económico, hacen de esta matanza algo imperecedero. Conocidos los principales usos ganaderos de la dehesa, no debemos olvidar otras industrias agroganaderas, cuya comercialización alcanza cotas importantísimas dentro del conjunto de Calzadilla. Así, la localidad se convierte en la primera productora de pollos de Extremadura gracias a la utilización de las nuevas tecnologías en sus granjas de crianza. A ellas llega el pollo con apenas unas horas de vida. Su tarea es la de proporcionar unas condiciones óptimas de temperatura y alimento, hasta 3 clases diferentes de pienso llegan a consumir, para que el animal crezca en un entorno adecuado, posibilitando un crecimiento mayor y en menor tiempo en aras de una mayor productividad. La convivencia del hombre con especies animales domésticas y salvajes, como pobladores de la dehesa, la condicionan. Especies domésticas autóctonas como la bovina, ovina y sobre todo porcina, que han sabido adaptarse a la climatología, vegetación y alimentación posible. Un único inconveniente, la escasa productividad y valoración. Por ello, se han realizado diferentes cruzamientos con razas foráneas que mejorasen las especies autóctonas, elevando la productividad, valoración, calidad de nuestro ganado y por ende de nuestros productos a cotas insospechadas hasta hace poco tiempo. Aún así, siguen existiendo elementos mejorables.
como puede ser la transformación de la materia prima en nuestra tierra, para convertirnos en exportadores de productos y no de materias primas. Normalmente el uso agrícola se considera secundario en el aprovechamiento de la dehesa, pero en Calzadilla adquiere un papel principal, incluso superando al ganadero, motivado por las grandes llanuras que ocupan parte de su término municipal, destacando zonas como Los Parrales o Las Palmas. Extensiones donde predomina el cultivo de la vid y del olivar, sin olvidarnos el cultivo del cereal. La vid requiere un largo proceso hasta que en septiembre comienza la recogida de su jugoso fruto, pasando por la poda de la cepa, recogida de sarmientos, roturación de la tierra, desinfección de la planta e incluso del fruto, azufrar. Fruto de la incansable labor de los agricultores en busca de una mayor calidad, es la existencia en Calzadilla de una bodega de vinos. Vinos Calzadilla recoge en torno a los 2 millones de kilos de uvas durante la campaña, llegando a producir más de 1,5 millones de litros de vino, tinto y blanco, exportados a Portugal principalmente. La bodega embotella 3 clases diferentes de vino, 2 tipos de vino tinto, uno el Tempranillo, tierra de encomienda, y otro Valdelajara, producto de la mezcla de uvas Tempranillo y Cayetana. Por último, comercializa un vino blanco afrutado procedente de uva Cayetana, tierra de encomienda. Unos vinos con un aroma inconfundible que le hacen ser seña de identidad no solo de la localidad, sino de la comarca y la región. No menos complejo resulta el cuidado del olivar. La recogida de los primeros frutos, la aceituna de verdeo, comienza allá por los meses de octubre y noviembre, prolongándose hasta que las condiciones climáticas lo permiten. Esta materia prima requiere sumo cuidado para su recolección, dado que el producto solo es valedero en perfecto estado. Cuando el fruto ennegrece, comienza la recogida de la aceituna negra. En este caso, la recolección se realiza mediante el vareo de las plantas. Pero este no es el paso final. Antes el agricultor ha debido podar sus olivos para eliminar esas pequeñas ramas inservibles, tradicionalmente conocido como correr las cañas, y arar la tierra tantas veces le sea posible como reza la tradición. Al encontrarnos en unas tierras de secano, el cultivo del cereal ofrece unas garantías para el labrador. Las enormes llanuras de Calzadilla, sin apenas ondulaciones ni repechos, facilitan la siembra, cuidado y recogida de estos productos. Además, por si fueran pocas las ventajas, las subvenciones procedentes de la Unión Europea motivan a un agricultor, el calzadillero, que no permite la improductividad de una parcela, sea suya, alquilada o heredada. Muestra de las múltiples necesidades y cuidados de estos campos, nos encontramos con una antigua construcción realizada para que el agricultor pernoctara en medio de sus parcelas. Se trata del conocido majano de piedra. De perfecta estructura cilíndrica, servía de refugio a un agricultor que pasaba la mayor parte de sus horas al cuidado de estas tierras. Unido a estos principales usos de la dehesa, nos encontramos con otros aspectos con posibilidad de convertirse en factores de desarrollo y crecimiento, si son tratados con la suficiente seriedad y profesionalidad. Fundamental puede resultar el negocio proveniente de leña, dedicada normalmente a la producción de carbón vegetal, revalorizado en los últimos tiempos, pero poco desarrollado en la localidad, al igual que ocurre con el aprovechamiento del corcho, un producto natural obtenido del alcornoque con un turno de 9 a 11 años, con muy poca trascendencia en la zona debido al avance ganadero y agrícola. No debemos olvidar la caza, con unos beneficios directos, valor de las piezas abatidas, e indirectos, funcionamiento de los cotos y asociaciones, turismo, que son fundamentales para la rentabilidad de este tipo de explotaciones, suponiendo una aportación más al conjunto de posibilidades de explotación que nos brinda Calzadilla y su entorno. Complementando a todos estos usos y aprovechamientos del entorno, en Calzadilla nos encontramos con la producción de una serie de productos de calidad, como pueden ser la miel, la recogida de frutos silvestres, setas o espárragos,
Todo un compendio de posibilidades puestas al servicio de un pueblo que muestra su inquietud con hechos y con realidades. Especial relevancia adquiere en Calzadilla el turismo, si unimos a sus impresionantes recursos naturales las nuevas infraestructuras creadas: albergue, zona de ocio, salón de usos múltiples, merenderos y el paso del Camino de Santiago. Nos encontramos con una localidad que se convierte en destino obligado a todo turista que se precie. Unos impresionantes e impensables parajes los que asombran al viajero cuando se encuentra en Calzadilla. Conocedora de sus posibilidades, la localidad realizó una apuesta fuerte por el turismo con la creación de Calzadilla 2000. En un entorno de dehesa inmejorable, se levantan una serie de construcciones que posibilitan el disfrute de todos los ciudadanos y visitantes. Albergue juvenil, salón de usos múltiples, chozos, merenderos, incluso un precioso estanque con numerosos animales constituyen un complejo de ocio puesto al servicio de todo aquel que se precie. La explanada es presidida por la iglesia de San Isidro, una ermita de reciente construcción, donde los labradores en procesión celebran la llegada de su patrón el 15 de mayo. Fiesta tradicional, otrora menos numerosa, revitalizada en los últimos años y respaldada por el fenomenal aprovechamiento del terreno posibilitado por Calzadilla 2000. Si alzamos la mirada, muy próximo nos encontramos con uno de los puntos más curiosos que rodean a la localidad, el punto de mira. Vértice geodésico, el uso militar parece ser la causa de su nombre, unido a la excelente situación geográfica. Su altitud le confiere unas excelentes vistas de todos los alrededores, motivo último de su funcionalidad. Paseando por sus escarpadas laderas, observamos cómo la crisis de actividades tradicionales en sus terrenos ha producido un proceso de matorralización muy avanzado, perdiendo toda su potencialidad ganadera. Diversos pueden ser los motivos: su carácter privado, la imposibilidad de aprovechamiento agrícola, la falta de ganado, una situación compleja que ha llevado a modificar el entorno de esta sierra. Zona de especial aprovechamiento agrícola, Las Palmas y los Parrales ponen de manifiesto el cuidado con el que unos agricultores con muchos años de oficio y sabiduría miman sus tierras. Innumerables son los cuidados que necesitan los viñedos, entre ellos la poda de sarmientos una vez recogidos los frutos, una poda que permite a las nuevas ramas brotar con más fuerza. El arado de la tierra permite limpiar las plantas de unas hierbas y matojos que absorben para sí los nutrientes del suelo. Tarea realizada en la actualidad con maquinaria agrícola, tractor y a veces incluso manualmente. Antaño, la mula era la que arrastraba un pequeño arado que removía la tierra a nivel superficial, eliminando las hierbas que intentaban florecer. La situación geográfica parece ser la única distinción entre unas zonas caracterizadas por el cultivo de la vid y el olivo, sin olvidarnos de los cereales. La elección de un cultivo u otro depende de muchos factores: producción, precio del producto, subvenciones europeas y últimamente la reglamentación necesaria para el uso de la tierra. Si bien aprovechadas se nos presentan las llanuras, las laderas de las serranías conocidas como el Palomar no le van a la zaga. Unos terrenos dedicados casi en su totalidad a la montanera, posible por las encinas que pueblan los cuidados aledaños del Alto.
Unos aledaños que, según nos acercamos a la cima, pierden su cuidada presencia poblándose de un vasto y denso matorral. El Palomar, conocido por el yacimiento romano que encontramos en sus inmediaciones, es muestra evidente de un pasado histórico rico en cultura y civilizaciones. Presidiendo el monte, tenemos una edificación en ruinas. Presuntas torres de defensa árabe, debió tener una importancia estratégica en el control y defensa del territorio surpacense. El material con el que se construyó, piedra seca o argamasa de barro, unido a la situación de conflicto que vivió, parece explicar el estado total de ruina que presenta. Precisamente desde lo alto se adivinan dos pequeños lagos, dos estanques artificiales y privados cuyo fin no es otro que el ganadero. El agua, aunque no abundante, discurre por algunos parajes del entorno de Calzadilla. En su caminar, los largos riachuelos con abundante vegetación en sus orillas van dejando tras de sí unos paisajes que hablan por sí solos. Cerca de estos riachuelos nos solemos encontrar con unos pequeños bosques especiales, compuestos normalmente por álamos, zarzales, madreselvas, unos bosques que protegen el suelo contra la erosión, incrementando su fertilidad. Hablamos de las alamedas. Junto a una de ellas emergen estas tres enormes encinas que, impertérritas ante el paso del tiempo, se alzan con una majestuosidad insolente ante nuestros ojos. Grandes troncos, con innumerables ramificaciones, muestran una vez más la grandeza de un entorno que no cesa de sorprendernos. Continuamos nuestro aprendizaje sobre el entorno de Calzadilla por unos caminos y rutas que nos llevan a disfrutar de alguno de los rincones más insospechados. Así nos encontramos con la conocida como Ruta de las Fuentes, caracterizada por tener como nexo de unión el paso por un gran número de pequeñas fuentecitas por las que el agua discurre, lenta pero sin pausa, entre una densa vegetación. Fuentes como la Pilita, las Palmas o los Porretos aparecen escondidas en unos recodos invisibles para alguien extraño. Antaño abastecedoras de la localidad, hoy son un reclamo turístico más dentro del conjunto de Calzadilla. La ruta del Valle de la Mujer nos permite adentrarnos en plena dehesa. Un escarpado camino nos va guiando entre unos extensos encinares, grandes árboles que dan cobijo y alimento a unos rebaños que pastan a sus anchas por unas dehesas vírgenes. Inmersos en plena dehesa, nos detenemos a disfrutar de este entorno mágico. Finaliza la ruta, pero el recuerdo del paisaje nos impide terminar con nuestro paseo. Paseo sin igual, el que los peregrinos realizan con su incesante caminar hasta Santiago, cuna de la peregrinación. La antigua y contemporánea Vía de la Plata atraviesa el pueblo de forma contundente. Para una localidad pequeña como Calzadilla, el goteo incesante de peregrinos y turistas que realizan el Camino de Santiago se convierte en una fuente de riqueza cultural y materialmente hablando importante. Muy cerca de esta ruta, Vía de la Plata, podemos encontrar un vestigio histórico relativamente reciente. Se trata de este antiguo campo de aviación, usado según hablan en la pasada Guerra Civil Española. Lo que presumiblemente fueron grandes espacios abiertos, sin ningún aprovechamiento útil, salvo el ya mencionado de aviación, han pasado a ser ocupados por unos clamorosos viñedos que, aún sin podar, muestran el cariño de unas manos cuidadoras. Marcadas por unas curvas peligrosas, las plantas son perfectamente alineadas a lo largo de la tierra, sobresaliendo sus largos brazos, sarmientos, pocos días antes de ser podados.
Motivado por este espléndido entorno, surge la necesidad de dar a conocer y mostrar este ecosistema a todo aquel que se acerque a la localidad. Por y para ello, se construye este magnífico Aula de la Naturaleza. Perfectamente equipada, permite recorrer el entorno de Calzadilla, paso a paso, brindando una información y conocimiento sin igual al visitante. Todo un lujo puesto al servicio de una localidad que no deja de asombrar. Muy emocionante.